Imagina esto. Un hombre de 91 años, tendido sobre su lecho de muerte, rodeado de manuscritos más antiguos que casi cualquier copia conocida de la Biblia. Ha pasado 60 años enteros sin cruzar los muros de su monasterio. 60 años leyendo, cada madrugada, el mismo texto que el resto del mundo ni siquiera sabe que existe. Y en la última noche que fue consciente, reunió a sus discípulos, y por primera vez en 6 décadas, decidió hablar. ¿Sabías que existe una versión de la Biblia que Occidente nunca ha visto? Una versión custodiada durante siglos en monasterios remotos de Etiopía, escrita en Ge'ez, la lengua sagrada de la Iglesia más antigua del mundo. Una versión que contiene 81 libros, no 66. Y entre esos libros adicionales se encuentran textos que registran las enseñanzas de Jesús durante los 40 días posteriores a su resurrección. Palabras que nunca fueron pronunciadas desde un púlpito occidental, que nunca aparecieron en ninguna misa, que nunca fueron impresas en ninguna Biblia disponible en una librería hoy. No estamos hablando de leyendas. Los evangelios de Garima, descubiertos en el interior de un monasterio etíope, fueron datados por radiocarbono entre los años 330 y 650 después de Cristo, confirmándolos como los manuscritos ilustrados más antiguos de la fe cristiana jamás hallados en la tierra. La verdad es esta: el canon bíblico occidental no fue sellado por revelación divina, sino por decisión política. El Concilio de Nicea, en el año 325, no solo organizó el cristianismo. Según la lógica interna de los textos etíopes, ejecutó un desarmamiento selectivo y deliberado. Los libros que fueron retirados no lo fueron por carecer de rigor histórico. Fueron eliminados porque describían a los seres humanos como agentes espirituales autónomos, con acceso directo a lo divino, sin necesidad de ningún sacerdote, ningún obispo, ninguna institución actuando como intermediaria entre el creyente y Dios. Al retirar esos libros, la institución le quitó al fiel su armadura espiritual. Etiopía nunca aceptó esa supresión. Etiopía conservó el texto completo. Y en el centro de ese texto se encuentra el Masafakán, el libro del pacto. Según los monjes que lo han custodiado durante siglos, este documento contiene las palabras exactas que el Cristo resucitado pronunció durante los 40 días que siguieron a su muerte, el periodo más importante de toda la historia del cristianismo. En el Evangelio de Lucas, ese periodo está resuelto en unos pocos versículos. Jesús aparece, bendice a sus discípulos, y asciende al cielo. 40 días. Un párrafo. Sin contenido. El Masafakán llena esa página en blanco. Para decirlo con toda claridad, la Biblia que el mundo occidental conoce no es la Biblia completa. La Iglesia Ortodoxa etíope preservó 15 libros adicionales que el canon occidental descartó, textos que describían una espiritualidad radicalmente distinta de la que se practica en la mayoría de las iglesias actuales. Una espiritualidad sin intermediarios, sin jerarquías, sin estructuras de poder que se interpongan entre el ser humano y lo divino. Ese monje dedicó 60 años de su vida a asegurarse de que esas palabras sobreviviesen el tiempo suficiente para llegar hasta nosotros. Lo que protegía no era, en sus propias palabras, una reliquia del pasado. Era un manual de supervivencia diseñado para este momento exacto de la historia. Si quieres seguir descubriendo verdades que han sido enterradas durante siglos, suscríbete ahora al canal, dale like a este vídeo y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Lo que viene en los próximos minutos cambiará la forma en que entiendes la historia del mundo. Y si el secreto más grande del cristianismo no es una profecía, sino una advertencia que fue enterrada deliberadamente por las mismas instituciones que dicen proteger la fe, si esta revelación te sorprende, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios. ¿Creías que existían versiones de la Biblia que nunca te habían mostrado? El monje en su lecho de muerte no habló de los libros de Enoc ni de los jubileos. No habló de los textos que los académicos occidentales llevan décadas debatiendo en sus universidades. Habló de algo más específico. Algo que, según sus propias palabras, era tan peligroso para las instituciones que gobernaron el mundo durante 2000 años que su sola existencia representaba una amenaza estructural para todo lo construido en nombre de Cristo. El texto que protegía no comienza con consuelo. No comienza con bendiciones ni con esperanza. Comienza con una advertencia.
Según el Mazafacán, el Cristo resucitado no regresó para tranquilizar a sus discípulos. Regresó como un comandante que convoca a sus oficiales a una sala justo antes de que el edificio se derrumbe. Y lo primero que les dijo fue sobre el mundo mismo, sobre los sistemas que los seres humanos construirían, sobre el poder que se acumularía, sobre el precio que pagarían quienes eligieran seguirle de verdad. Según el Mazafacán, Jesús describió el mundo material, la riqueza, el estatus, el poder, los sistemas que los hombres construyen y por los que luchan, como el terreno de juego de una fuerza engañosa. No una metáfora poética. Una entidad literal. Un constructor de sombras cuya función completa consiste en mantener a los seres humanos espiritualmente sedados, incapaces de ver la realidad que existe más allá de lo que se les permite ver. Y luego pronunció algo que, de haber sido distribuido ampliamente, habría hecho innecesaria a cualquier iglesia institucional en la tierra. Dijo: no construyas templos de piedra, porque la piedra se derrumbará. Construye el templo del corazón, porque es eterno. No es inspiración poética. Es una advertencia directa contra la infraestructura que sería construida en su nombre. Una infraestructura de poder, de control, de dependencia espiritual administrada por otros. Y a continuación predijo, con una especificidad que paraliza a quienes estudian este texto, la aparición de hombres con largas vestiduras que invocarían su nombre para acumular riqueza. Predijo un imperio futuro que tomaría su cruz y la usaría como arma de dominación. La precisión es lo que resulta imposible de ignorar. Lee como un hombre parado 2000 años en el futuro, observando las cruzadas, viendo la Inquisición, viendo las estructuras del poder religioso moderno contar su oro mientras los pobres hacen fila afuera. Para simplificarlo, las enseñanzas reales de Jesús, según el Mazafacán, no eran un llamado a construir iglesias ni a crear jerarquías religiosas. Eran exactamente lo contrario. Eran una advertencia de que el poder institucional, disfrazado de fe, sería la mayor amenaza espiritual de la historia humana. Y esa advertencia fue enterrada precisamente porque quienes tomaron el control de la iglesia primitiva reconocieron en ella una descripción de sí mismos, de lo que ya estaban construyendo, de lo que ya planeaban acumular. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia parece omitir ciertos detalles fundamentales sobre las enseñanzas de Jesús? ¿Y si los capítulos que desaparecieron pudieran cambiar por completo la forma en que entendemos nuestra propia existencia espiritual? Si estás listo para cuestionar lo que siempre te han enseñado, dale like a este vídeo y deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estas enseñanzas fueron suprimidas intencionalmente? Queremos leer lo que piensas. Hay una imagen en el Mazafacán que lleva 2000 años encerrada dentro de ese monasterio etíope. Los académicos que la leen por primera vez describen una reacción física, algo parecido al vértigo, como si el suelo se moviese bajo sus pies. No es una visión apocalíptica. No es una descripción del fin del mundo. Es una descripción de nosotros. De lo que somos ahora, de lo que nos está ocurriendo hoy, con una precisión que resulta difícil de atribuir a la casualidad. Jesús, según este texto, no describió el mal como algo que llega desde el exterior. Lo describió como algo que ya vive adentro. Y la forma en que lo describió no suena a teología. Suena a medicina interna avanzada, a un diagnóstico entregado por alguien que conoce el organismo humano con una profundidad que va mucho más allá de lo que su época podría haber producido. Según el Mazafacán, cada ser humano tiene dos fuerzas moviéndose simultáneamente en su interior: el viento de la vida y el viento del error. El viento del error, explica el texto, no es simplemente el pecado moral ni el pensamiento equivocado. Es un parásito, preciso, metódico, con puntos de entrada específicos. Entra a través de la codicia. Entra a través de los ojos cuando miran lo que no deberían. Entra a través de la boca cuando habla con engaño. Y una vez que se instala, no simplemente te hace peor. Calcifica el corazón. Convierte a un ser humano vivo en lo que el texto llama, directamente y sin suavizar el lenguaje, una tumba que camina. Una persona que se despierta, atraviesa los movimientos de una vida, consume, actúa, duerme, pero cuyo mundo interior ya se ha enfriado completamente. Ya está muerta espiritualmente, aunque su cuerpo siga en movimiento. Pero el Mazafacán no termina en el diagnóstico.
Después de la advertencia, después de describir el parásito con una precisión que resulta incómoda, Jesús ofrece el antídoto. Y el antídoto no es un sacramento. No es un ritual de ningún tipo. No es la membresía en ninguna institución aprobada. Lo llama gnosis, el conocimiento directo, interno y personal de la verdad, que no requiere ningún intermediario, ningún sacerdote, ningún obispo situado entre el ser humano y lo divino. Enseña a observar los propios pensamientos de la misma manera en que un guardia vigila la entrada de una ciudad. Atento a lo que entra, atento a lo que sale, presente al movimiento de la propia mente. Para decirlo en términos directos, según las enseñanzas del Mazafacán, la espiritualidad auténtica no se encuentra en ningún edificio, en ninguna jerarquía ni en ningún rito administrado por una institución. Se encuentra en el interior del propio ser humano, en el silencio entre los pensamientos, en la capacidad de observar la propia mente con la vigilancia de quien sabe que lo que entra importa tanto como lo que sale. Esa era la enseñanza que ese monje protegió durante 60 años. No porque fuera la más mística de todas, sino porque era la más inmediatamente útil. Y la más peligrosa para cualquier sistema que dependa del miedo y de la dependencia espiritual para mantenerse en pie. El monje murió antes del amanecer. Sus discípulos han cargado sus palabras desde entonces. Y ahora tú las has escuchado. Pero antes de que este relato termine, hay algo que ese hombre de 91 años dejó dicho que todavía no hemos mencionado. Algo que pronunció al final de aquella última noche, cuando su voz era apenas un susurro y la sala estaba en silencio absoluto. Habló del momento, no del pasado, no de la historia que acababa de narrar. Habló de ahora. Dijo que los textos del Mazafacán describían las condiciones del tiempo en que estas enseñanzas finalmente serían liberadas. Y las describían con una precisión que resulta difícil de ignorar. Un mundo hiperconectado pero fundamentalmente falso. Donde las personas se comunican sin voces físicas. Donde ven sin ojos físicos. Donde la información viaja más rápido que la verdad. Donde la imagen fabricada reemplaza la realidad vivida. Léelo despacio. Pregúntate si esa descripción no coincide exactamente con lo que tienes frente a ti cada vez que abres una pantalla. Los monjes etíopes que custodiaron este texto durante generaciones no creían que estaban simplemente preservando escrituras antiguas. Creían que estaban manteniendo activo un documento de liberación programado, diseñado específicamente para ser abierto en un umbral concreto de la historia humana. No en una fecha, en una condición. Y la condición era esta: cuando la confianza en los gobiernos colapsará. Cuando la confianza en los medios de comunicación colapsará. Cuando la confianza en la religión organizada cayera al ritmo más acelerado de la historia moderna registrada. Cuando las personas ya no sintieran hambre en el sentido convencional, sino una sed profunda de algo que no pudieran nombrar, algo directo, sin intermediarios, que no requiriera de ninguna institución interpuesta entre ellas y la verdad. Ese era el momento. Y ese monje, en su última noche, mirando a sus discípulos, les dijo que ese momento había llegado. Que las 3 enseñanzas del Cristo resucitado, las que había protegido durante 6 décadas, no eran curiosidades teológicas. Eran un kit de supervivencia diseñado para personas que viven dentro de realidades fabricadas y que están hambrientas de algo real. 3 enseñanzas. Solo 3. La primera: no construyas templos de piedra, porque la piedra se derrumbará. Construye el templo del corazón, porque es eterno. La institución no puede salvarte. El edificio no puede contener lo divino. Ve adentro o no vayas a ningún lugar. La segunda: el reino de los cielos está literalmente dentro del cuerpo humano, oculto en el silencio entre los pensamientos. Lo que has estado buscando no está detrás de ninguna puerta que alguien más controle. Está en el lugar donde el pensamiento se detiene y algo más comienza. Y la tercera, la que el monje pronunció en voz baja, como si las paredes del monasterio tuviesen oídos: la oscuridad vendrá, y llevará mi rostro. No un monstruo reconocible. Una deception tan precisa y tan sofisticada que hablaría en su nombre, cargaría su cruz y construiría catedrales en su honor, siendo al mismo tiempo el instrumento exacto de destrucción espiritual que todo lo que él enseñó fue diseñado para prevenir. Ese fue el legado que ese hombre eligió transmitir en su última noche.
No una doctrina. Una advertencia. El Occidente tiene el agua. Etiopía tiene el pozo. Y después de 2000 años de silencio, el pozo está finalmente abierto. Si quieres seguir explorando estas enseñanzas ocultas y descubrir todo lo que ha sido guardado en secreto durante siglos, suscríbete al canal ahora mismo. Cada episodio profundiza en lo que las grandes instituciones no quieren que conozcas. La historia que te contaron no es la historia completa. Y nosotros estamos aquí para darte el resto.